Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En esta ocasión, pues vamos a tratar un tema que ya ha surgido aquí alguna vez, y es que vamos a hablar de la Atlántida. Pero nos queremos alejar de los aliens, de las civilizaciones ocultas, de los secretos perdidos de civilizaciones antiguas, sino que queremos ir a las fuentes. Queremos tratar la Atlántida como lo que es, una referencia historiográfica, una referencia literaria que aparecen en los textos clásicos y saber qué podemos saber de verdad del mito de la Atlántida a través de los clásicos, a través de la literatura. Y para ello pues contamos con dos amigos de excepción, que son nada más y nada menos, probablemente les conozcáis, Irene Guadalupo y Andrés Nadal, que ya les tenemos aquí. ¿Qué tal estáis, Andrés, Irene? ¿Qué tal? Hola, encantados de Un saludaros a placer todos. teneros aquí otra vez en Voces de Bronce y Hierro. Que sepan los que nos están viendo ahora mismo en directo que a través del chat pues pueden intervenir y preguntarnos cosas. Los que estén viéndonos después en diferido o en YouTube pues que luego podrán escribir en los comentarios. Y empezamos hablando sobre la Atlántida, porque es un tema que a vosotros dos os interesa mucho, que habéis escrito hilos en Twitter sobre ello, pero tenemos que aclarar y que quede perfectamente claro que nosotros cuando hablamos de la Atlántida estamos hablando de un mito, estamos hablando de una leyenda que tiene sus referencias, que tiene sus fuentes, que tiene sus bases, y queremos ahondar y profundizar en este aspecto, acercarnos a la Atlántida desde la historiografía, desde el conocimiento de la literatura antigua. ¿Quién se atreve a empezar? ¿Quién nos dice qué sabemos de verdad, según nos dicen los relatos clásicos de la Atlántida? Bueno, Mira, venga. ¿Qué tal? a mí me gustaría empezar con un problema estratégico, y es que es el típico tema en el que siempre vamos a decepcionar a alguien. Vamos a decepcionar a aquellos que están esperando que hablemos de aliens o de cosas por el estilo, y vamos a decepcionar a aquellos que quieren oír pues que lo de la Atlántida es una tontería y que no tiene ningún tipo de sentido. Eh, Creo que es importante dejar de pensar que lo que no tiene valor para nosotros carece de valor para los demás también. Para mí, la Atlántida es una fábula política, un edificio narrativo muy especial, el más especial que escribe Platón en realidad. De hecho, es la única obra inacabada de Platón. Todas las demás las concluyó excepto esta. De ello habla Plutarco y dice que simplemente pues, tenía tanto que escribir que ya se hacía mayor ¿no? Pero la parte que más me interesa a mí de la Atlántida es por qué lo escribía Platón, cuál era la intención de Platón y cuál era la situación política de toda Grecia, pero especialmente de Atenas, donde vivía Platón y también su antepasado relacionado con su familia, Solón, ¿no? De alguna forma, el marco temporal de Atenas está y, entre Solón y Y en ese Platón. aspecto, Irene, ¿qué nos puedes comentar tú? Para mí el mito de la Atlántida también es muy importante porque fue lo que a mí me introdujo en la historia, aunque parezca un poco raro. Es un mito que a mí me contaba mi padre desde pequeñita. Con 15 años o así cayó en mis manos un libro que lo relacionaba un poco con la Atlántida cretense, con la explosión de la isla de Tera y la civilización cretense. Y fue lo que a mí me introdujo en esta civilización y que me empujó a seguir estudiando y seguir aprendiendo sobre la Edad de Bronce, que para mí es mi época favorita. Dicho esto, sí que es cierto que el mito de la Atlántida es un relato que introduce Platón, como dice Andrés, para explicar un poco su república ideal. O sea, realmente lo que él quiere es hablar de cómo sería el gobernante ideal, cómo sería esa república ideal, y pone este ejemplo de la isla de la Atlántida, este mito de la Atlántida, contando cuál sería esta distribución, que es un gobierno tecnocrático. O sea, bueno, hay una serie de aprendizaje en el que utiliza este mito. ¿Cuál es el problema? Que el problema es que Platón no lo explica como que sea un mito, sino que explica como que es un hecho real. O sea, él cuando está narrando esta historia, lo que le está diciendo es que la Atlántida es un relato que ha escuchado Solón, que lo ha escuchado de los sacerdotes egipcios en Sais, y que él defiende que es un relato real.
Luego ya está en qué es lo que utilizo para adornar o no, que nos creamos que sea real o no, si es que defiende que es real porque él quiere demostrar que sí que existe un gobierno ideal. Entonces, bueno, ahí es donde hay un poquito que rascar y hay un poquito que ahondar. Y tú en ese sentido, porque Andrés comentaba que él se interesaba solo desde el punto de vista de que es pues un relato. ¿Tú también consideras que es un relato o podría haber algo más? También le paso la palabra a Andrés. ¿Qué hay detrás del mito de la Atlántida? Para mí no solamente es un relato, sino que es una fábula aleccionadora política. Y esto es lo fundamental para Platón. La idea de Platón es que Atenas estaba en un problema enorme. Estaba en un problema enorme ya en época de Solón. De hecho, llaman a Solón para solucionar un problema prácticamente imposible de arreglar hasta el punto que es un problema que tenemos hoy en día. Es cómo los ricos, los poderosos, machacan a la gente más pobre. En aquel caso, pues, bueno, desde nuestra sociedad es más difícil de ver tal vez cómo era su sociedad, pero tenían un problema realmente muy importante y la esencia del trabajo esencial de todos los filósofos de la época de Platón, o más o menos de la época de Platón, estaba precisamente en el tema político, hasta el punto de que ellos estaban convencidos de que podrían influir en mejorar la vida de los demás a través de la práctica política. Y de hecho, Platón sabemos muy bien que va a Siracusa 2 veces, de hecho, que allí lo pasa muy mal, tiene que huir, está en peligro de muerte, y sabemos que luego Pérdicas III, el hermano de Filipo, le pide ayuda a Platón, que ya está hasta las narices del pobre filósofo, pero le pide ayuda a Platón porque, claro, los reyes de Macedonia estaban acosados por todas partes y entonces se dedicaban a la guerra. Y probablemente casi todos morían en la guerra. De manera que necesitaban a alguien sabio, como un filósofo, para que gobernase el reino. De manera que la situación que le preocupa a Platón no es la historia, le preocupa la política, pero sin embargo utiliza, desde mi punto de vista, mi pensamiento, es que utiliza una historia que él conoce, que a él le han contado hace mucho tiempo, cosas que todavía se escuchan, para crear un armazón narrativo convincente, para dar la impresión a sus oyentes, a las personas que le escuchan, de que eso que él quiere transmitir puede ser real. Entonces, Irene, la Atlántida puede ser eso solo, una narración y nada más. No, yo pienso que sí que hay un núcleo real. Sí, creo que hay un núcleo real y creo que hay un núcleo adornado posteriormente con historias de zonas que Platón conocía. Personalmente, lo que creo es que el núcleo es la narración de la explosión de la isla de Tera, cercana a Creta, y el fin la decadencia de la civilización minoica, puesto que el origen de la historia, según relata Platón, es Egipto, y bueno, tenemos constancia de que hay contactos entre Creta y Egipto durante la Edad de Bronce, pero que posteriormente, cuando Platón construye ese mito, a la hora de narrarlo, él no puede llevarlo a un territorio tan cercano como es Creta. Él necesita llevarlo más allá, necesita llevarlo a una tierra que sea más allá de su mundo conocido. Por eso lo sitúa más allá de las columnas de Hércules. ¿Qué ocurre? Que ya en época de Platón, tanto Hecateo de Mileto como Herodoto ya hablan de Tarteso. Ya describen Tarteso, ya se habla de expediciones de griegos pocenses o de los samios que ya están comerciando con esas tierras. Puede haber ya descripciones y yo creo que Platón utiliza ese conocimiento para dotar ese relato de enjundia suficiente. No soy experta en escritura como Andrés, pero digamos que lo dota de una estructura para poderle dar credibilidad. Y esa estructura se la dota mediante descripciones que él puede haber oído sobre esta tierra más allá de las columnas de Hércules, que es Tarteso. Además, bueno, fijaos que Homero, cuando habla del tártaro, hay una hipótesis que dice que el tártaro realmente es Tarteso, y hay una relación semántica, hay una relación entre las palabras que
pueden tener la misma raíz. Entonces, hay esa creencia de ese territorio más allá de las columnas de Hércules, un territorio mítico donde está el Jardín de las Hespérides, está Gerión. Entonces, es el lugar ideal para que Platón sitúe su relato. Pregunta Baal GR, y os transmito la pregunta a vosotros, si creéis que la erupción de Tera puede tener algo que ver en el desarrollo del mito de la Atlántida de manera concreta, de una manera que pueda rastrearse o figurarse a través de las evidencias que hoy en día poseemos. Hablo yo de esta parte. Si quieres, primero Irene y luego Andrés, que nos diga también lo que él opina. No quiero pisar a Andrés. A ver, sí que tenemos evidencias de que en Egipto se notó esa erupción del volcán de la isla de Tera. Hay hipótesis que dicen que el mismo nombre de Atlántida está relacionada con un mito que dice que en Creta había una columna que sustentaba la bóveda celeste dentro de la mitología egipcia, y que hay una relación entre Atlas y esa sujeción de la bóveda celeste, y que de ahí puede venir esa traducción como Atlántida por parte de Solón a la hora de coger el mito griego y traducirlo el mito egipcio y traducirlo al griego. De hecho, creo que el mismo nombre de Keftiu, he leído en alguna fuente, significa como isla de la columna. Y sabemos que los minoicos tenían una relación con las columnas importantísima, la columna sagrada. Hay una representación simbólica de la columna súper importante. Estoy pensando en más cosas. Sí podríamos, por ejemplo, saber que en el mito está Platón diciendo que hay una guerra entre Atenas y esa zona, y la zona de la Atlántida, que hay una expedición de guerreros atenienses y que esos guerreros sucumben tras el cataclismo de la Atlántida. Es impensable que 9.000 años es imposible, que es donde sitúa Platón cronológicamente la Atlántida, pero incluso en la Edad de Bronce que hubiera guerras o que hubiera ejércitos navegando más allá de las columnas de Hércules es bastante poco probable, y más que nos llegasen esos ecos a nosotros, que llegasen esos ecos a Platón en 900 años después. Este tema de Tera llama mucho la atención en el chat. Andrés, sobre la conexión Tera de la Atlántida, ¿qué puedes contar? ¿Qué nos puedes decir? Yo no creo en ella. A mí me gusta mucho la isla de Tera. O sea, fíjate, es curioso. A mí me gusta mucho la isla de Tera y a mi mujer le gusta mucho la isla de Santorini. Es la misma, pero claro, ella piensa en las vacaciones y yo pienso en la isla. Bueno, en Acrótiri. En cualquier caso, lo importante de Tera es que se trata de un cataclismo de una magnitud colosal que cambia realmente la configuración del mundo, no ya geológica y geográficamente, sino incluso culturalmente, como muy bien decía Irene. Y como decía Irene, efectivamente, ahí se nota en Egipto, y ahí, digamos, se le puede seguir la pista del desastre colosal que causa la erupción de la isla de Tera. Sin embargo, estamos hablando de una época muy anterior. El mundo egipcio, lógicamente, es el mundo más estable de la antigüedad por dos cuestiones. Por la cuestión geográfica y por la cuestión política. Tienen una enorme estabilidad. Entonces, claro, nos podemos remitir a Egipto en muchísimas épocas. Pero mi reflexión es que quiero acercarme a Platón todo lo posible. Si os fijáis, los griegos fundan Marsella, hacia el año 600 antes de nuestra era aproximadamente. Y cuando muere Sócrates, muere un poquito antes del 400. Son algo menos de 200 años entre la fundación de Masalia y la muerte de Platón. ¿Para qué fundan los griegos Masalia? Pues los griegos fundan Masalia como base de contacto para llegar a Tarteso. Hay dos colonizaciones, hay un error común. Perdonad que me he salido ahora del tema de la Atlántida para hablar de Tarteso, pero intento que se vea por qué yo relaciono la Atlántida y Tarteso. Lo que hacían los cananeos, los fenicios, era no ir factoría a factoría, colonización a colonización hacia Tarteso, sino que iban directamente porque sabían
perfectamente qué es lo que iban a buscar, puesto que ya pues sabemos por Valencina, o lo sabemos por las pinturas rupestres de la Baja Alta, sabían perfectamente lo que iban a buscar e iban directamente. Los fenicios tenían una gran ventaja tecnológica, y es que podían superar la navegación de cabotaje, podían hacer navegación de altura por varias razones. Los griegos, sin embargo, no hacen eso, sino que van haciendo cada vez más hacia Occidente nuevas colonias, pero evidentemente lo que les interesa a los griegos es Tarteso. Estaba comentando Irene que Heródoto habla de cómo los marinos focenses y los samios llegan, y también que se hacen inmensamente ricos en ese viaje. Entonces, ese viaje obviamente a los griegos les interesa muchísimo. Tanto los griegos como los fenicios van a Tarteso, van más allá de las columnas de Hércules, por las mismas razones, por el empuje del imperio neoasirio y por una cuestión económica, comercial, ¿no? Entonces, los mismos prácticamente, o al menos una cantidad importante de elementos que cita Platón en su mito de la Atlántida, los encontramos también en Tarteso. Lo único que en lo que Tera destaca absolutamente es en ese cataclismo colosal que hunde, si no físicamente o también físicamente, incluso volatiliza una parte de la civilización minoica a través del consiguiente maremoto que se hace, ¿no? Vamos a hablar luego de la Atlántida y Tarteso, pero para continuar un poco con el hilo conductor, en el propio momento en el que el mito de la Atlántida surge o se crea a través de Platón, ¿qué tratamiento tiene ese mito para otros autores posteriores? ¿Se habla de la Atlántida en las geografías romanas? ¿Se habla de la Atlántida en otras obras griegas? Pues sí, o sea, no se habla previamente a Platón, porque la única fuente de este mito es Platón. Pero sí, por ejemplo, Aristóteles menciona en su tratado Meteoros, afirma que la Atlántida no existe, por ejemplo, que es todo un invento de Platón. Y luego, posteriormente, Plinio el Viejo, Diodoro de Sicilia también hacen referencias a la Atlántida, pero se basan en todo lo que dice Platón. Plutarco sí que habla en Vida de Solón, habla también de cómo recibe este mito. Esto ya lo conté un poco en la introducción que hicimos en el anterior directo sobre la Atlántida. Entonces, bueno, si queréis os leo la cita. Lénosla, porque hay quien no ha podido ver el primer vídeo. Dice, esto es Plutarco, y habiendo oído en las conferencias que con ellos tuvo la relación de la Atlántida, se propuso, como dice Platón, a exponerla a los griegos en un poema. Como solar vacante en país delicioso, a que tenía derecho por el parentesco, tomó Platón por su cuenta para edificar en él y exornarlo el argumento de la Atlántida, y al exordio le puso magníficas portadas y tales muros y patios cuales no los tuvo ninguna relación, o fábula o poema. Mas lo emprendió tarde, y antes que con la obra acabó con la vida, dejándonos tanto más deseosos e incomodados por lo que falta cuanto más divierte, y recrea lo que alcanzó a escribir. Porque si, como la ciudad de Atenas entre sus grandes obras solo dejó imperfecto el templo de Júpiter olímpico, de la misma manera la sabiduría de Platón solo dejó sin acabar la obra de la Atlántida. Entonces, bueno, en este relato sí que está dando por cierto el relato de Solón, que tomó la historia para hacer este poema, y que Platón lo tomó y lo adornó para poder construir esta fábula moralista, como decía Andrés. Y en el caso de Estrabón, cuando hace las descripciones, ¿Estrabón cita la Atlántida en algún momento? No, no cita la Atlántida, pero No. sin embargo hay una cosa de lo que ha leído Irene de la cita de Plutarco que es muy interesante. Cuando Estrabón, en su libro tercero de la geografía, está hablando de los sucesores de Tarteso, dice que tienen, aparte de una antigüedad increíble, tienen leyes escritas en verso, pero es que resulta que Solón también está escribiendo la historia de la Atlántida en verso. Entonces, me parece bastante casual. Para Estrabón habla de 6.000 años de antigüedad, me parece, y Platón habla de 9.000 años de antigüedad. Son
lógicamente son antigüedades colosales que no nos creemos, porque simplemente la cronología, la arqueología jamás ha demostrado nada parecido. O, por ejemplo, en las descripciones que hace Platón de la Atlántida, simplemente es técnicamente imposible que la ciudad de la que está hablando Platón pueda tener esas dimensiones. No existe la posibilidad técnica de que hagan eso, ¿no? Pero sin embargo sí que encontramos puntos de conexión. ¿Y cuáles serían esos puntos de conexión, Andrés? ¿Los podrías definir? Bueno, hay varios. Uno de ellos es, por ejemplo, que dice, vamos, claro, si piensas como yo, que lo que toma Platón para su mito de la Atlántida es Tarteso, entonces la primera es que está en el Atlántico, que está cerca de Cádiz porque él habla de Gadiro, que dice que es el nombre que da origen a la región de Gadir. Luego la otra cuestión es la antigüedad asombrosa, como acabamos de ver en la relación de Estrabón con lo que decía Platón. Luego, si conocéis Doñana, pues vemos que es una llanura que está abierta en dirección al mar. Después, la gran cantidad de riquezas. Hay otra cuestión que a mí me resulta muy curiosa, me llama la atención, pero que merecería otro directo, que es el oricalco. Se supone que el oricalco es un metal que solamente aparece en Tarteso. Los romanos también utilizarán un oricalco, pero sabemos lo que es exactamente y que no es el oricalco que nacía de forma nativa en el subsuelo de Tarteso. Otra cosa muy parecida en Tarteso y en la Atlántida es que importaban grandes cantidades del exterior. De las cosas que tenían, de la riqueza que obtenían mineral, dice Platón, todo lo que he extraído por la minería era sólido o fusible. Fusible, es decir, absolutamente todo tipo de minerales. Hay que recordar que Tarteso está sobre la faja pirítica ibérica, que es el depósito de minerales no férricos más importante del mundo desde la antigüedad. También, si conocéis Doñana, perdonad si hablo de Doñana con cierta emoción, pero estoy indignado con la votación que se ha hecho hoy en el Parlamento de Andalucía. Sabéis que Doñana es un humedal importantísimo, no hay agua, no hay absolutamente nada de agua, y sin embargo, nuestros queridos políticos, en lugar de, pues no sé, hacer danzas para que llueva, pues han decidido convertir en riego 1.400 hectáreas, más de 1.400 hectáreas, con lo cual Doñana tiene un problema gravísimo que se llama política. Bien, pues todo lo que decía es que es un lugar terriblemente fértil, Doñana, y entonces lo que dice Platón es que allí se encuentra, en Atlántida, todo lo que proporciona el bosque para los trabajos de los carpinteros. Hay muchas referencias, incluso de Avieno, de los bosques de los tartesios, hay bastantes relaciones. Estaba de cara al viento sur, pues la posición de Doñana está protegida del viento del norte por Sierra Morena, ¿no? Cosechan la tierra 2 veces al año por la cantidad de sol que recibe pues, la parte sur de la península ibérica, ¿no? Y luego las cosas más, digamos, más cogidas por los pelos, pues hablan de un violento terremoto que efectivamente tendría más relación con la isla de Tera, pero sin embargo sí que sabemos que han habido grandes terremotos en la isla de Cádiz, perdón, en el Golfo de Cádiz, y ha habido importantes tsunamis. Sabéis que yo tengo una pequeña tierra en Doñana, y hasta donde yo sé hay unos 10 o 12 metros de arcilla pura. Eso solamente se ha encontrado, que yo sepa, en las excavaciones de Ur. De manera que bueno, es evidente que ahí, bueno, mi tierra en concreto está a 55 metros sobre el nivel del mar. De manera que eso no es casual, ¿no? De hecho, la Atlántida el relato de Platón acaba diciendo que también hay un diluvio extraordinario y que la isla de la Atlántida desapareció. Evidentemente, esas tres cosas casan mucho mejor con la isla de Tera que con Tarteso, pero es verdad que no sabemos exactamente cómo desaparece Tarteso. El grupo de investigadores que está excavando en el Turuñuelo pues piensa que hay un exceso de agua en la zona del Turuñuelo, que todos estos
grandes edificios de lo que llamamos el Guadiana Medio o del ocaso de Tartesos, si lo hablamos desde el punto de vista cronológico, desaparecen, están cerca de los ríos y desaparecen probablemente por un exceso de agua, aunque hay otras hipótesis y otras alternativas, ¿no? De manera que esto es un poco lo que yo creo que lo acerca a Tartesos o lo acerca a la isla de Tera. Sin embargo, es cierto que, por lo menos desde los orígenes de lo que sería la arqueología científica española, con las excavaciones de Sulten, ya a finales del XIX se quiso buscar una relación arqueológica entre la Atlántida y Tartesos. ¿En base a qué podía Sulten buscar eso? Es una trampa. Es una trampa. A ver, Schulten era un sabio realmente, pero era un sabio filológico. O sea, las fuentes, bueno, sabéis que yo me formé con Maluquer de Motes. Esta gente dominaba las fuentes de memoria con una soltura mayor que nosotros con ordenadores. Es absolutamente increíble. Y entonces Schulten tenía esa gran ventaja, pero Schulten estaba fascinado por los hallazgos de Schliemann, de Heinrich Schliemann. Entonces, claro, Schliemann coge a Homero y con eso encuentra maravillas. Y entonces, él lo que quiere hacer, Schulten lo que quiere hacer es lo mismo que intenta hacer su compatriota, o que ha conseguido su compatriota. Pero, sin embargo, la literatura que existe sobre la Atlántida o sobre Tarteso no tiene, digamos, no tiene las mismas cualidades que tienen los textos homéricos. Y por eso, pues, él va dando palos de ciego. Él no lo puede encontrar. No solamente Schulten, sino también Ponsor. O sea, son los dos elementos que están en ese momento intentando encontrar algo espectacular. Es que entonces casi se me ocurre decir que la conexión de la Atlántida y Tarteso es en realidad la conexión de un sueño o de una esperanza, de unos arqueólogos que quieren el éxito que habían tenido otros coetáneos suyos y que, bueno, pues cogen los vestigios míticos que quedaban por investigar y que desarrollan ese concepto de que la Atlántida puede ser Tarteso. Bueno, yo no estoy seguro de que Schulten esté buscando la Atlántida. Creo que Schulten está buscando Tarteso. Luego no lo encuentra porque realmente no hay fuentes adecuadas para poder encontrar. No sé, el tema de la Atlántida de alguna forma se mezcla por en medio, pero creo que es muy importante separar ambas cosas. La Atlántida no existe porque está basada en la realidad de Tarteso, que es algo que sí que existe. Bueno, sabéis que ha habido debate en el congreso reciente de Tarteso. Hay gente que piensa que es una simple provincia fenicia, la provincia más occidental de Tiro o de las ciudades-estado de los fenicios, y hay otros, como yo, que pensamos que hay una cultura distinta de la local y distinta de la que viene de los pueblos avanzados del Próximo Oriente, que son básicamente los cananeos y los griegos. Pero aparte de esas diferencias, yo creo que es importante hablar de que la Atlántida es ese truco que monta Platón para que nos creamos su historia política, que es lo que a él le interesa, y luego está la realidad histórica, que es excavable y que se llama Tarteso, y que está en el Carambolo, que está en el Turuñuelo, que está en montones de lugares, ¿no? Pero entonces, Andrés, tú sí que realizas una conexión entre Tarteso y la Atlántida. ¿Era la Atlántida, sí, tendríamos la versión de Irene, que la Atlántida es el recuerdo de Tera, y tú entonces nos dirías que la Atlántida es el recuerdo de Tarteso por otra vía que no es la mítica que nos transmite Heródoto? Sí, no. A ver, primero, hay una cosa en la que yo estoy completamente de acuerdo con Irene. Es decir, mi desacuerdo con Irene es absolutamente anecdótico. Da lo mismo que sea Tera o da lo mismo que sea Tarteso. A mí me cuadra más que sea Tarteso, pero yo no lo puedo demostrar. De hecho, perdona que te interrumpa, Andrés, porque yo sí que creo que Platón se basó en descripciones de Tarteso para adornar el relato, aunque sigo pensando que el núcleo es Tera
por los motivos que he contado, pero sí que creo que se basó en Tarteso para adornarlo y para hacer las descripciones. Ujú. Pero lo importante es que nosotros, tanto Irene como yo, separamos completamente lo que es el relato mítico de la Atlántida del relato histórico y arqueológico. El arqueológico no se puede registrar en la Atlántida. Nadie ha encontrado nunca nada sobre la Atlántida y, sin embargo, sí que se han encontrado montones de elementos arqueológicos objetivables, tangibles, sobre Tarteso. Y eso me parece importante. Y, por tanto, yo intento separarlo. Sí, la conexión es simplemente narrativa y política. Decía que es muy importante que la gente lea, especialmente en nuestros días, porque la situación política de nuestro país, bueno, por un lado yo me quedo perplejo porque están hablando de si la chica esta la que se va a ir a Eurovisión y todas estas cosas, con lo que está Uf. pasando en el país, yo me quedo absolutamente perplejo, ¿no? Porque están hablando de cosas que no tienen mucha importancia. Tendrá importancia para esta señora y para las demás, pero realmente no es lo que va a sacar adelante el país, ¿no? Y sin embargo, la situación que quiere comentar Platón con sus textos sobre la Atlántida es una situación que es una situación de realidad política hoy en día, aunque pues queda escondida en nuestra sociedad debajo de muchas capas. Por eso creo que es importante leer lo que está diciendo pues, la República de Platón o los textos que Platón escribe, que los escribe para los atenienses de su época y también para nosotros. Y por otro lado, eh, el, el enigma más interesante que tiene la arqueología y la historia antigua en este momento en Europa, podría decir, es Tarteso. De manera que son dos cosas separadas, las dos muy importantes y las dos muy interesantes. Sobre cómo la teoría o la leyenda de la Atlántida se pudo construir, se me ocurre que Platón habla de que la información viene, bueno, en los discursos de Platón, porque en realidad no es Platón el que lo dice, pero en los discursos de Platón dice que la información de la Atlántida viene de Egipto. Pero Platón escribe este mito de la Atlántida cuando él viene de Sicilia. ¿Cuál podría ser, si de pronto nos hemos movido, estamos entre Tera y Tarteso, que además está surgiendo también en el chat partidarios de uno y de otro lado? ¿Cómo llegó? Oye, ¿quién gana? ¿Quién gana? Pues luego al final del programa vamos a hacer una encuesta y la gente se va a mojar en el chat y vosotros lo vais a decir también. Va a haber hilo Y vosotros también. lo vais a decir también. Pero, ¿cómo pudo ser la línea de transmisión? ¿Todo llegó a Egipto y de Egipto llegó a Grecia? ¿O por Sicilia llegó a Grecia? ¿O hay una tercera línea que no vemos? ¿Qué opináis? Primero, yo quería decir una cosa sobre esto, solo una cosa muy breve. El gran truco de una novela no es la verdad, es la verosimilitud. Vaya, Andrés. Entonces, Nos ha roto. lo que hace Platón es construir un entramado verosímil. Eso no quiere decir que sea un entramado real, porque todas las novelas tienen que basarse en eso, ¿no? Y entonces, bueno, Irene, cuenta cómo es la transmisión. A ver, ¿qué creo yo? Creo que esta explosión del volcán de la isla de Tera dejó un impacto enorme en Egipto y en toda la cuenca mediterránea, porque, bueno, como ha dicho Andrés, fue una explosión de tal tamaño que es que hasta en el Polo Norte se han recogido cenizas de la explosión del volcán de Tera, con lo cual es que tuvo que haber incluso un cambio climático brutal y tuvo que dejar pozo en la conciencia colectiva. Creo que sí, Solón recogió este poema, o sea, recogió esta historia con la idea de hacer un poema que se la pudo transmitir a Platón y que Platón aprovechó este relato para construir el mito de la Atlántida. Aprovechó este relato y cuando lo aprovechó, él conocía a Tarteso, creo que él conocía a Tarteso o que pudo conocer Tarteso o que le podrían haber llegado descripciones de este lugar, de una tierra muy rica, con un comercio, o sea, muy rica en minerales, con estas descripciones que luego le aplica en el mito.
y que construye ese relato basándose en esas descripciones. Yo pienso que ese es la vía de transmisión o el cómo se crea, se construye ese relato atlante. Yo quería comentar, estoy de acuerdo con lo que dice Irene. Hay un detalle del que ya hemos hablado. Aristóteles no se lo cree, pero hay un discípulo, ahora no recuerdo el nombre, no sé si es Proclo, hay un discípulo de Platón que cuando muere Platón va a Egipto a buscar esos textos de los que habla Solón y no los encuentra. Evidentemente, entre Grecia y Egipto había una gran relación prácticamente permanente, salvo algunas épocas, como la época de los Hicsos, etcétera. Ha habido una relación muy grande y muy estable, y se me ha ido la idea que quería contar. Perdón. Lo que pudo significar la caída asemejando a la llegada de los pueblos del mar en Oriente, lo que pudo significar en Tartesos esa crisis y que ahí llegara una conexión, ¿o? No, sí, lo que yo quería decir es que los egipcios eran los principales clientes de los fenicios. Los fenicios, su principal mercado donde obtienen la mayor parte de las materias primas, que ellos comercian con todo el Mediterráneo, lo que hacen, o sea, su principal cliente es Egipto, porque es donde está el dinero y donde está el dinero de manera estable. Y además hay muchos productos que llegan directamente desde Fenicia, que serían las maderas del Líbano o el múrex o cualquier cosa que haga falta, a los metales que vienen del sur de la península ibérica. Entonces, que en Egipto sepan lo que es Tarteso, a mí me parece completamente normal. Recordad a dos faraones, Psusenes I y Sejong, no recuerdo ahora si es primero o segundo. Los dos faraones tienen sarcófagos, son los únicos que tienen grandes sarcófagos de plata. Hay otros que tienen elementos de plata, pero estos tienen plata masiva. Y esa plata no se da en Egipto. En Egipto nunca ha habido plata, no se da. Se encuentra oro en diferentes lugares, piedras preciosas, pero sin embargo plata no. Y esa plata la llevan los cananeos. Entonces, Andrés, tengo una pregunta, yo te pregunto directamente. ¿Hay algún registro en Egipto que se mencione Tarteso? No. Nada, ¿no? No. Hay un registro neoasirio digamos, a partir del dominio que hace de la ciudad de Tiro, de la subyugación de la ciudad de Tiro, se considera rey de Tarsisi, pero no es que haya conquistado. O sea, en ese sentido da la razón a aquellos que piensan que Tarteso es una provincia fenicia, ¿no? Pero eso es lo único prácticamente que tenemos. Vamos, yo desde luego no conozco ningún texto egipcio sobre eso. Para añadir leña al debate, se está comentando en el chat que la distancia temporal que puede mediar en la transmisión del relato puede ser uno de los elementos clave para dilucidar cuál es el origen. Yo lo creo. Es posible que, siendo una tradición oral, en realidad el tiempo de transmisión no sea tan grande como nos podemos pensar. Si contamos con que pudiera haber textos escritos que se han perdido respecto a esa tradición. Porque Egipto que hable, como los famosos archivos hititas que hablan de Troya y de los aqueos, en Egipto no sabemos, yo no sé la antigüedad que pueden encontrarse de archivos o referencias al mundo heládico para ver la conexión de minoica o la conexión tera de la Atlántida. Parece que es más fuerte la conexión tartésica en cuanto al tiempo de transmisión. Conexión arqueológica de la Atlántida con civilizaciones antiguas, parece ser que estamos viendo que en la línea de transmisión puede marcar un elemento diferenciador. Las huellas que dejó, sin embargo, la explosión de Tera son muy evidentes y parece que en la explosión de la isla de Tera marcara más profundamente la conciencia colectiva que la posible caída de Tartesos.
Sin embargo, hay otro factor a tener en cuenta que ha comentado Irene también al principio, que es cómo los griegos tienden a ubicar el espacio de sus mitos cada vez más lejos, porque un mito debe ubicarse siempre en un lugar que es desconocido. No puedes ubicarlo en lo conocido porque lo conoces. Llegamos al punto final, que yo creo que es importante que vayamos a esto para que luego hagamos la encuesta y veamos qué opción ha ganado. Se habla de Tartesos y de los ovnis, se habla de Tartesos y de mil cosas, pero preguntamos primero a Irene y luego a Andrés. Irene, ¿qué es Tartesos y qué no es Tartesos? Me va a escuchar Esther y me va a poner mala nota. Pues si estuviera en el chat seguro que nos podría decir algo. ¿Qué es Tarteso? Tarteso es, desde mi punto de vista, una civilización que es la fusión de un elemento indígena con un elemento oriental, que sería este pueblo cananeo. Este pueblo cananeo llegó para comerciar, se estableció allí, hubo generaciones que dieron lugar a una cultura diferente, que era mezcla de dos culturas distintas. También le pasó en Etruria. Etruria también recibió influencias griegas y de la cultura de Vilanova, que era el sustrato que existía, surgió una cultura totalmente diferente. Entonces yo asemejo ambos procesos históricos porque pienso que tienen mucha relación. ¿Y qué no es Tarteso? Pues Tarteso no es un lugar mítico, Tarteso no es una ciudad, que en las fuentes que tenemos en las que se basaba Schulten precisamente y Bonsor para hacer esta excavación, lo que ellos buscaban era una ciudad con una estructura política, con unas riquezas. Eso no es Tarteso. Y ya está. Creo que no puedo añadir mucho más. Andrés, ¿qué es la Atlántida y qué no es la Atlántida? La Atlántida es el soporte simbólico de un relato político. Y la Atlántida no es Tarteso. Se nos quedan pocas opciones, porque parece que al final estamos enrocados en que efectivamente la Atlántida es un mito. Aquí en el chat parece ser que la gente tiende más a decir que la Atlántida tiene una conexión con Tarteso, que de alguna manera podría estar relacionado, y además lo cierto es que yo creo que nuestro conocimiento, conforme se amplía, nos da nuevas alternativas, nuevas perspectivas, porque en el último congreso de Tarteso pudimos saber que cada vez se barajea de una manera más seria una posible destrucción de la costa tartésica por un terremoto, y de pronto esa conexión terremoto que antes se establecía con Tera aparece también en Tarteso. Muchísimas gracias a los dos por venir, un placer teneros aquí, invitaros a nuevos debates y nuevas charlas y que nos veamos pronto. Muchas gracias. Un saludo a los dos y un saludo a los que nos están viendo desde el chat. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.